Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien, aquí. No te equivoques. La Eso es. sección que va contra la corriente mayoritaria de la progresía imperante. Eso es, vamos a hablar de este mundo bipolar y bipolarizado. Bipolar, Sí, no, sí, no. este mundo loco. Eso es, por culpa de esta teoría woke que tiene a Occidente subyugado. En fin. Además, hoy vamos a tratar de algo que también está de plena actualidad, que es toda la dictadura políticamente correcta, esta censura de cultura de la cancelación que se impone sobre algo tan importante como la comedia. La comedia, lo más sagrado. Hace unos días escuchábamos al cómico Joaquín Reyes decir esto. No comparto la reflexión esta de es que ya no te puedes reír de nada. No, yo tampoco. No la comparto. Porque las personas que dicen no te puedes reír de nada, resulta que están trabajando en el humor. Y me parece que los cómicos no asumimos bien la crítica. Porque muchas veces dicen, me censuran, no, te critican, no es lo mismo. Que la censura la ejerce el poder. La cuestión de la cancelación, que no, es que la cultura de la cancelación, vamos a ver. La cancelación es mala prensa. O sea, es que de repente hay gente que le ha molestado algo que ha dicho alguien y dejan de leerle o de escucharle o lo que sea, pero aquí no se cancela a nadie, no se cancelaba a nadie. Incluso cuando han tenido polémicas gordas, esa persona ha pasado un tiempo y ha seguido trabajando. No. ¿Hay juicios públicos? Sí, hay juicios públicos. ¿Eso pasa? Pasa. ¿La persona sigue? Pasa un poquito a la sombra un tiempo, ¿verdad? Después de ese asesinato civil y luego vuelves. En este discurso también, por cierto, hablaba de Broncano. No sé si aplicará la autocensura por 28 millones de euros. Ya veremos esa libertad del cómico en qué consiste. Bien, tiene razón Joaquín Reyes. Yo creo que no tiene razón y creo que la locura woke, desde luego, en Occidente es la que reparte los carnets de víctima y como hay tantas víctimas, pues claro, por no ofender a nadie, el humor se ahoga, no se puede mover. Y a raíz de estas palabras de Joaquín Reyes se reavivó un asunto que no sé si has oído hablar de él, y es que Anónimo García, que es un periodista y también cómico, fue condenado, todo este calvario empezó en el año 2018, fue condenado por el falso tour de la manada y despedido de Greenpeace. Entonces muchos le respondían a Joaquín Reyes, ¿esto es censura o no es censura? Yo creo que merece la pena que recordemos el caso de Anónimo García. Por cierto, titular de hace unos días, las denuncias por delito de incitación al odio desbordan a la policía escocesa. Ya sabemos en qué consiste esto de la incitación al odio, o de España. De enero de 2024, titular del País, los delitos de odio crecieron más de un 30% el año pasado. Es que a mí me parece una aberración, Nuria, el propio concepto de delito de odio. O sea, porque delito de odio estás criminalizando lo que es un sentimiento. O sea, oye, yo tengo derecho pleno a odiar a quien me dé la santa gana. Eso es. Una cosa es que tú odies a alguien y otra cosa muy diferente que tú ejerzas la violencia o la coacción sobre otro. Pero odiar por odiar no debería ser en ningún caso un delito, pero aquí sí se establece como delito y eso, desde mi punto de vista, no es que roce, sino que entra de lleno en algo tan preocupante como la censura. Otro día hablaremos de Lidia Falcón o de Lucía Echevarría. Lidia Falcón es la líder del Partido Feminista, sobre esto de los delitos de odio. Pero hoy vamos a hablar de Anónimo García. Anónimo García es el líder de Homo Belamine, un grupo autodenominado ultrarracionalista, y decidió criticar el amarillismo de los medios creando una web falsa llamado Tour de la Manada. Esto ocurrió en el año 2018. Sin embargo, la mayoría creyó o quisieron creer que este tour era verdad. Era real. Bueno, pues 2 años después el Tribunal Supremo lo condenó a pena de cárcel a raíz de una denuncia interpuesta en nombre de la víctima de la violación grupal. El proceso sigue abierto a la espera de un dictamen del Constitucional. Imagínate el precedente que puede sentar esto respecto a la comedia. Le costó en su día el despido de Greenpeace y también una orden de alejamiento contra la víctima que ni siquiera conoce y muchísimo dinero. Por supuesto, ha sufrido en primera persona la cultura de la cancelación. Nos contaba el diario El Independiente, ¿sabía que el Tour de la Manada nunca existió? Que nadie organizó un tour con la intención real de conducir curiosos por los puntos donde la víctima de la terrible violación perpetrada por el grupo de hombres autodenominado La Manada. ¿Pero cómo pudo hacer Anónimo García ese tour?
Pues precisamente porque los medios de comunicación se lo enseñamos. Le dijimos dónde, cuándo y cómo ocurrió todo, con recorridos realizados por televisiones y con mapas de prensa, incluso recreaciones en 3D en los informativos. O sea, aberrante. Bueno, pues en nombre de la víctima de la manada se denunció a Anónimo García, fue condenado a 1 año y medio de cárcel. Su caso, como decimos, está en el Constitucional, a pesar de que él lo primero que hizo fue pedir disculpas a la víctima. La abogada dijo que esto no contaba porque la víctima se había sentido ofendida, y entonces la jueza, en un juez que muchos de los que han seguido el caso lo definen como surrealista, pues el caso acabó en esta condena. Hay un libro de hace un par de años de Juan Soto Ibars que se titula Nadie se va a reír, de la editorial Debate, sobre precisamente este caso del falso tour de la manada. Decía Soto Ibars, es la primera vez que para un asunto de libertad de expresión se aplica el artículo 173.1 del Código Penal, que es trato degradante a la víctima. Toda la jurisprudencia anterior son casos de tortura en los que un padre no le ha cambiado los pañales a un niño en 3 meses, o un tío tiene a una mujer en silla de ruedas en su casa y le rapa la cabeza y la humilla y le da baños fríos. Decía Soto Ibars, en el juicio hay un informe de parte de la víctima de la manada que prueba el daño psicológico, pero claro, eso deja el asunto de la sátira y de la crítica política y de la crítica social en un término de ambigüedad y arbitrariedad. Hay que decir que este colectivo llamado Homo Belamine han hecho este tipo de acciones. Por ejemplo, pues se vistieron de curas y monjas y se fueron a la puerta de Vistalegre en un mitin de Podemos. Anónimo iba vestido de cura y se decía acompañar de una monja que se llamaba Sor Paso. ¿Te acuerdas en ese momento en que parecía que Podemos iba a dar el sorpaso? Y tanto, qué al miedo, PSOE? qué miedo. Bueno, pues luego también se vistieron de hipsters y para apoyar a Rajoy. También se hicieron pasar por turistas que apoyaban la independencia de Cataluña, y además ellos salieron en portada de The Guardian, que se tragó el bulo. Colgaron una bandera española que defendía el feminismo español al paso de una manifestación del 8M, y de hecho le agredieron las feministas a Anónimo García. Dice Soto Ibars, los humoristas siempre están metiéndose en líos que terminan en juicios por lo civil. Esto ha acabado por lo penal. Recordaba el caso de Mongolia y Ortega Cano, que sí, que les denunció por lo civil, les pidió una indemnización por daños a la imagen y ya está. Y también recordaba, y esto es importante, el caso del rapero catalán Pablo Hasél, que está encarcelado por terrorismo, injurias, amenazas y lesiones. Hasél decía cosas como: no me da pena tu tiro en la nuca, pepero. ¿Hay víctimas? Es decir, comparando el caso de Hasél con el de Anónimo García. ¿Y por qué lo compara? Porque yo creo que son incomparables. ¿Pero por qué lo compara? Porque precisamente Greenpeace hizo una campaña en apoyo al rapero, una organización en la que trabajaba Anónimo García y organización que despidió a Anónimo García. O sea, Greenpeace apoya a Hasél, pero no apoya a su propio trabajador, que hace una parodia, insisto, una parodia. Eso es. Sobre el tema el amarillismo de los medios de la manada, exactos, para poner negro sobre blanco al amarillismo que hicieron muchísimos medios de comunicación con el caso de la manada, ¿no? Sí, también intentó contactar con Amnistía Internacional, que también apoyó a Hasél y no hubo manera. La contestación: el hecho de que los hechos hayan afectado a una víctima de violencia sexual hace efectivamente más complejo abordar la materia. No podemos considerar la pertinencia de realizar acciones y pronunciamientos públicos únicamente desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. Tú agárrate. Sino que también debemos tomar en consideración la afectación e impacto que ya ha sufrido y que podría sufrir esta persona. En fin, yo creo que es una decisión típica de la cultura de la cancelación. Imagínate, ni siquiera la libertad de expresión. Es muy relevante porque afecta a la libertad de expresión, afecta a la libertad de prensa también, en cierto sentido, y sobre todo porque deja en manos de algo tan subjetivo como la ofensa el hecho de que se puedan publicar o decir ciertas cosas, porque claro, si tú te sientes, la cultura está de los ofendiditos, ¿no? Si tú te sientes, es que me han ofendido tus palabras, o me ha ofendido tu chiste, y como te ha ofendido y tú te sientes ofendido, da la sensación de que te genera un daño psicológico que tiene que ser reparado. En este caso todavía más grave, porque este tipo de cuestiones se dirimen por lo civil, pero es que en este caso se ha dirimido por lo penal. Por lo penal, 40.000 euros le piden.
Y Soto Ibarz hacía esa reflexión, dice, si no le exonera, si el Constitucional no tira bajo la sentencia que le ha impuesto, lo que está diciendo el Constitucional es que el humor, la protesta sarcástica, el juego arriesgado con casos de voz populi en los que haya víctimas ya no son legales, porque en caso de que una de las víctimas se moleste o le duela, puede iniciar un proceso por el que se condene al autor. Es terrible. Se crea un ambiente vaporoso, es decir, arbitrario. Totalmente. Y acabo con este repaso, con unas palabras del propio Anónimo García, que dice: todo es cierto si hay una masa suficiente de personas dispuesta a creerlo. Y claro, hoy me he tenido que acordar de una gran cómica ficticia que traeremos aquí en otra ocasión, que se llama Titania McGrath. Ella se define como una poeta feminista interseccional, una activista de ficción, porque detrás de esta Titania McGrath está un comediante británico y columnista de Spiked llamado Andrew Doyle. O sea, que se hace pasar por Titania. Por Titania. Eso es. Tiene una cuenta de Twitter que yo invito a seguir, súper divertida, porque además el humor desenmascara con una facilidad toda esta hipocresía, toda esta incongruencia. Y decía en este libro, en el de Woke, que es el primero que publicó Andrew, Titania, dice literalmente el libro, dice: la comedia es otro área súper problemática. Reconozco que nunca me ha interesado la comedia. Así son los wokes. No he vuelto a sonreír desde que estaba en la guardería y todavía me arrepiento de aquel momento. Al parecer en el Reino Unido hubo una sentencia contra Marcus Michan. Lo condenaron en un juicio por subir a internet un vídeo en el que se le ve enseñando el saludo nazi a un carlino, es decir, a un perro. Cuenta Titania, su defensa es que era broma, pero no hay nada remotamente gracioso en un carlino nazi. El vídeo tuvo 3 millones de visualizaciones y tiemblo de pensar en la cantidad de perros impresionables que se habrán radicalizado por este espectáculo antes de que YouTube por fin lo borrara. Qué maravilla, se nota el sarcasmo típico british. Claro. Por ejemplo, ella cuenta que la policía británica es que va intercalando pues su propio humor y sus puntos de vista con hechos reales y frases reales. Cuenta que la policía británica ha instado al público general a, abro comillas, denunciar delitos de odio no delictivos. Cierro comillas. No delictivos. Sí. Entre los que se encuentran, abro comillas, comentarios insultantes u ofensivos online, en persona o por escrito. Es terrible. Increíble, tú imagínate. Dice Titania, en esta nueva era woke, la policía no se da por satisfecha con controlar solo el delito, sino también el no delito. Es todo un alivio. Demasiados ciudadanos han estado respetando la ley y saliéndose con la suya. Apunta, por supuesto, que las bromas son violencia y no sé cómo vamos de tiempo, ya casi al límite. Sí, vamos bien. Todavía tenemos un par de minutos. Además, esto me recuerda a Nuria, en Reino Unido, esas imágenes de gente que está rezando en la calle y que son detenidos por la policía por el mero hecho de rezar. Pero cristianos, oye, con la Biblia a la mano. O sea, es esto, estamos hablando de esto. Una comediante muy conocida llamada Hannah Gadsby llegó a decir: la comedia en vivo es una expresión artística diseñada por hombres para hombres. O sea, ahí entra ya también el heteropatriarcado. O Matt Zoller-Seith, que es un crítico de cine, en un artículo para Vulture, dice que los cómicos blancos heteros serán bienvenidos, pero tendrán que aprender a escuchar cuando alguien les llame la atención por la temática, el formato de la broma o sus opiniones políticas. Claro. Es que hay ciertos chistes que ya no son aceptables en función de... Bueno, ya, pues, si haces un chiste sobre discapacitados o sobre... O la parienta. La parienta, ahora mismo nos acaban de censurar. Vamos, sobre mujeres, sobre otras razas. Bueno, está todo prohibido, todo cancelado. En 2018, Nina Burns, que es directora de los premios de la comedia de Edimburgo, cuna también del teatro, dijo que estaba ilusionada por el movimiento woke, que está desarrollando un programa en constante mejora para tratar de esclarecer los límites de lo que hoy en día es inaceptable. Los límites. Imagínate. Hay límites morales, hay límites políticos y hay límites también penales. Y yo te había preparado un fin de fiesta con Joaquín Reyes, al que yo admiro mucho y con el que me río muchísimo, porque Joaquín Reyes ha imitado tanto a Pedro Sánchez como a Santiago Abascal, como a Pablo Iglesias. Escuchémosle. Mi favorita es la de Pablo Iglesias. A ver. Pero vamos a empezar por un poquito de Sánchez. A ver. Hola, soy Pedro Sánchez Pérez Castejón, secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno de España, referente de la socialdemocracia europea y sobre todo Mr. Tetuán 1996. Mirad que estampago, mirad. Que parezco el pensador de Rodin. No estoy pensando en nada. Yo no estoy pensando en nada.
Muy bien, muy bien. Vamos con el Reyes Abascal. Soy Santiago Abascal Conde, presidente de Vox, diputado en las Cortes, cara visible de la nueva derecha y sobre todo español. Español. El Marine Le Pen Cañí, el Salvini castizo, el Chuck Norris un poco menos facha. Tranquilo. Abascal a caballo. Todo gran hombre de la historia de España ha tenido su caballo. El Cid, Babieca, Don Quijote tenía a Rocinante, Jesús Gil a Imperioso y yo tengo a Derechita Valiente. Venga, vamos, Derechita Valiente, vamos hacia la Reconquista. Y ahora vamos con mi imitación favorita, que es la de Pablo Iglesias. A ver qué... Hola, soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Un momento, que mi sentido arácnido social me avisa de que se está cometiendo una injusticia en algún lugar del Estado español. A ver, sí. Alguien está tirando papel en el contenedor de vidrio. Recicla bien, perro de la derecha, fascista de la casta. Como os iba diciendo, soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, no me gusta hablar de mí, de verdad, presentador de televisión, de verdad lo estoy pasando mal, líder indiscutible de Podemos, en serio, me da mucho pudor, y gran esperanza blanca de la izquierda, o simplemente el coletas. A lo mejor pensáis que soy un poco intenso ya de más, un poco drama queen, pero no es culpa mía, es culpa de esta mirada. Esta mirada. La mirada del pueblo. Atiende. Esto no es una mirada. Esto es un faro guiando al proletariado. Mucha gente me pregunta, la gente también es muy cansina, ¿eh? Pablo Iglesias, ¿hay algo que te guste más que el reparto equitativo de la riqueza? Y yo siempre digo lo mismo. Sí. Comprarme ropa en el Alcampo. Mira, me he pillado bolsacas. Pues eso. Pero esta es la comedia. Esta es la comedia, hay que reírse de todo. Y en países o en culturas donde la comedia está restringida, está limitada o directamente está censurada, es síntoma claro de falta de libertades. Nuria Richard, mil gracias. Nos vemos en... Y no te equivoques. No te equivoques, nos vemos hasta la próxima.